Hola, hola, muy buenas gente. Hoy vamos a hablar de un personaje histórico muy importante en la historia del Perú, en la historia incaica, en la historia de toda la historia de Latinoamérica. Y vamos a hablar sobre un personaje llamado Túpac Amaru II, cuyo nombre, por así decirlo, su nombre original es José Gabriel Condorcanqui. Solo que él se puso a sí mismo Túpac Amaru II como una forma de honrar a Túpac Amaru I. Túpac Amaru I es el último inca de Vilcabamba. José Gabriel Condorcanqui lo hizo en una manera de honrar a él. Bien, entonces Túpac Amaru II tiene una vida realmente muy interesante. Pienso que es una combinación de valentía, mucha locura y un sentimiento de comunidad muy increíble, un liderazgo extraordinario, con un desenlace realmente muy triste, que realmente te deja con un sentimiento muy amargo, muy oscuro, porque su esposa y sus hijos también terminan mal, al igual que él, y pues es así su historia. Pero esto sirvió como una motivación, una forma de impulsar a futuras rebeliones, a futuros movimientos libertadores, como una manera de motivación para el resto, porque fue de las primeras rebeliones que se dio en todo el mundo, básicamente, y sobre todo en América Latina, porque los españoles tenían dominado toda Sudamérica, y básicamente nadie hacía nada, pero hasta Túpac Amaru II, que se atrevió a dar este paso. Obviamente Túpac Amaru II no es el primero, hay muchos más, como la resistencia de los Vilcabamba, de los incas de Vilcabamba, y como pues todo el imperio incaico que se ha resistido básicamente a la conquista española. Pero en este video vamos a hablar exclusivamente de Túpac Amaru II como una forma de honrar su valentía. Entonces Túpac Amaru II es el líder de la gran rebelión, así se le conoce. Nació el 19 de marzo de 1738, es hijo del cacique Miguel Condorcanqui y su madre es de Rosa Noguera. Su madre tiene el linaje del último inca de la resistencia de Vilcabamba, o sea de Túpac Amaru I, es decir, su madre es descendiente, por así decirlo, de Túpac Amaru I. Estudió en el colegio de caciques del Cusco, dominando el quechua, el castellano y el latín. Y ojo que esto es súper importante, debido a que gracias al dominio cultural, al dominio lingüístico de estas tres lenguas, es porque Túpac Amaru II tiene un desenvolvimiento intelectual muy diverso, llegando a conocer muchísimos temas intelectuales, y esto es por lo que también se le dice que es un filósofo, un estratega militar, un gran pensador, un rebelde inteligente, y es por eso también que logró convencer a su pueblo, a su gente, porque su gente obviamente no todos hablan español o castellano, y Túpac Amaru II pues habla quechua, y era esencial que hablara quechua para que pueda desenvolverse o comunicarse con su propia gente. Aparte de eso también habla castellano y latín, es decir, es una persona súper bien diversa que se puede desenvolver en cualquier medio, al menos en ese medio que les estoy hablando, en ese contexto. Y pues bueno, su esposa es Micaela Bastidas y tiene 3 hijos con ella: Hipólito, Mariano y Fernando. Heredó el cargo de su padre. Su padre era un cacique, así que él heredó el cargo y es el cacique de Tungasura, Surimana y Pampamarca. En ese entonces ya era un rico comerciante, donde pues tenía rutas y tal para transportar ciertas cosas, ciertos bienes, y pues era objeto o foco de impuestos. Los españoles le cobraban muy fuerte los impuestos, no solo a él, sino a su gente, a su propia gente. Él era testigo de cómo era su gente explotada. Era explotada en la mina, en las zonas, en las industrias textiles, donde las mujeres tenían que estar largas horas laborales,
trabajando, igual los varones también en la mina siendo explotados por los españoles, y los repartimientos mercantiles igual. Eso quiere decir que eran obligados a comprar bienes inútiles o innecesarios a un precio muy elevado. Esto es ridículo, obviamente, pero así era en esos entonces. El sistema de castas, que quiere decir que la raza blanca era superior a otras razas, ya sea mestiza o color morena, negra. Esto también es una especie de racismo. José Gabriel Condorcanqui entonces, en ese entonces, sentía una especie de indignación, una especie de odio, resentimiento por estas acciones de los españoles, que le parecía injusto que tratasen así a su propio pueblo, a su propia gente que trabajaba, y pues no, obviamente no era justo, para nada justo. Entonces José Gabriel Condorcanqui habla con José Antonio Areche, que había llegado al Perú para hacer algunos ajustes en el Perú, algunos mandatos que le había dado el rey de España, pero simplemente no le hizo caso. Le dijo como que ya, pero no, es como que le ignoró básicamente. Entonces ahí Túpac Amaru II o José Gabriel Condorcanqui pues se decide a hacer la rebelión en 1780. En el año 1780 decide hacer la rebelión y él mismo se autodeclara inca, y pues toma el nombre de Túpac Amaru II, adopta su nombre incaico, que se podría decir como que su nombre o seudónimo militar, y pues su rebelión se convierte en un movimiento independentista. No solo un movimiento, sino se convierte en un movimiento de masas, en una luz, en una esperanza para el pueblo indígena, para el pueblo andino, para el pueblo incaico, para toda la gente incaica, toda la gente cusqueña, toda la gente que vivía en ese entonces en el Perú antiguo. Se convierte en una luz, y pues se cumple el mito o la leyenda de que vendría un último inca. Renacería el inca que murió hace mucho tiempo, murió decapitado y su cuerpo está enterrado. En el momento en que su cabeza y su cuerpo se desintegren en la tierra, se unirían nuevamente y volvería a la tierra, resucitaría. Y eso efectivamente pasó. Después de 200 años volvió el último inca, Túpac Amaru II, e inició el movimiento independentista con mayor fuerza que incluso todos los incas anteriores, con mayor vigor, con mayor valentía, y pues con muchísimas agallas. Probablemente tenga muchas más agallas que 1000 hombres juntos. Y así inició Túpac Amaru. Túpac Amaru inició su venganza capturando a un cacique llamado Tinta. Pues era un cacique muy odiado. No estoy seguro si era cacique, pero era una persona muy odiada porque es algo así como que cobraba muchos impuestos. Es como que una persona muy pesada que abusaba de la gente y tal. Y pues entonces Túpac Amaru II empezó capturando a esta persona y básicamente lo ejecutaron en público en el Cusco. Y así es como inicia este movimiento, y también inició anulando la esclavitud a la raza negra, a los negros esclavos. Túpac Amaru II estaba perfectamente bien avanzando en términos de estrategia militar, y el 18 de noviembre tiene su mejor triunfo de toda su carrera militar. Túpac Amaru vence al ejército español el 18 de noviembre en una de las batallas, básicamente en la primera batalla, pero se confió, no dio el golpe final y cometió el error más grave de todos los tiempos. Cometió el error número uno que todo estratega militar debe conocer, que todo ser humano en el arte de la guerra, en el arte pugilístico conoce, y es el de no subestimar a tu enemigo. No subestimes por nada del mundo a tu enemigo. Así estés ganando 99-1, así estés ganando y tengas el 80%, el 99% de victoria estipulada, no puedes subestimar nunca a tu enemigo hasta que tengas la victoria asegurada. Pero Túpac Amaru II se confió. Probablemente sintió la victoria demasiado cerca en su corazón, sintió la victoria demasiado cerca en su mente, y sintió que era innecesario dar el golpe final, sino que debía
hacer algo antes de eso, de manera que podría sacar mayor beneficio a esa victoria. Sin embargo, salió mal, muy mal, pagando muy caro este error, demasiado caro, pagando con su propia vida este error. Pero bueno, así es la historia, y la historia no es perfecta. La gente no es perfecta, los humanos no somos perfectos, todos cometemos errores. Si bien es un error bastante básico, bastante hasta casi obvio, si tú preguntas a alguien sobre estrategia militar, es muy seguro que te va a decir que Túpac Amaru II cometió un error fatalísimo, que debió asegurar el Cusco, porque en ese momento lo único que debió hacer es dar el golpe final al Cusco, porque no tenían casi nadie de gente ahí, no había ejército alguno que pudiera contra Túpac Amaru II, ya estaba hecho ya, pero no lo hizo. Decidió regresar a Tungazuca e intentó negociar la rendición, y aparte de eso se marchó al sur para levantar a los pueblos del Bajo y Alto Perú y una parte del virreinato del Río de la Plata. Entonces básicamente olvidó hacer el golpe final al Cusco, recuperar el Cusco, tener el control total del Cusco, hacer una fortaleza y hacer un bastión, pero no lo hizo, y esto le costó toda la victoria militar, y lo pagó, como digo, muy caro, con su propia vida lo pagó, porque luego de eso va a haber más batallas, pero va a perder, la suerte no va a estar con él, va a haber traiciones de por medio, va a haber inconvenientes de por medio, y Túpac Amaru va a perder en esas batallas, teniendo que huir a la selva, y en la selva va a ser traicionado por uno de sus compañeros a los cuales él confiaba, y pues toda su familia se va a ir directo aprisionada a las manos españoles al Cusco. Y pues ya saben qué es lo que va a pasar. Esto ya es terrible, muchachos, terrible. Una vez que ya está a manos de ellos, los españoles despiadados, unos completos perros, lo acaban matando, lo acaban despedazando a Túpac Amaru. En verdad me duele contar esto, porque es triste, es muy triste cómo acaba su familia, cómo acaba Túpac Amaru. Se me hace un nudo en la garganta cuando comento esto, y en realidad espero que este sentimiento ustedes también lo tengan, porque es triste que alguien, sobre todo al menos yo soy peruano, pero este sentimiento lo tenemos que tener toda la comunidad latina, porque el imperio incaico es algo que nos compete a todos, nos compete a Chile, Argentina, a todos, a Perú, todos los que estamos comprometidos con el Tahuantinsuyo, con esa gente. Debemos sentir este sentimiento de dolor, porque es básicamente un guerrero que ha muerto a sangre fría, dando lo mejor de sí mismo. Y como dijo Túpac Amaru mismo, aquí no hay culpables, solo tú y yo. Se refiere Túpac Amaru en las últimas frases que él dice cuando está hablando con un sacerdote, cuando está en prisión, y dice: aquí no hay culpables, solo hay los españoles y yo, haciendo referencia a él mismo. Ustedes por querer dominar a mi pueblo, por tiranizar a mi pueblo o algo así, lo estoy interpretando de mi manera, y yo se refiere a él mismo, yo por querer liberarlos. Y me parece súper sabio en verdad su frase. No es cualquier persona, es un filósofo, un guerrero, un estratega militar, es una persona estudiada en las altas clases sociales, dado que él era hijo de un cacique. Y pues en verdad es algo que me cuesta un poco contar, pero al mismo tiempo me siento en la obligación de hacerlo, y espero que todos realmente valoren a esta persona, que realmente sintamos el dolor en nuestro corazón, pero también sintamos la alegría de que seres humanos existan así, de que seres humanos con esta valentía de hierro puedan cambiar personas, cambiar generaciones, porque gracias a esto se impulsó nuevos movimientos libertadores en un futuro, pues con Simón Bolívar, José de San Martín, van a ser impulsados, motivados por dichas acciones precedidas a su tiempo, precedidas a sus años. Y bueno, chicos, esto es todo, nos vemos.